Hola, mi nombre es Silvana Coronado Serpa. Les vengo a hablar del informe de laboratorio. Empezaremos con el resumen. Con la realización de este laboratorio se pretende dar a conocer la ecuación del árbol con relación a un simulador suministrado por la Universidad de Colorado, en donde se configura el campo magnético, ondas de frecuencia y constantes de precesión de los elementos químicos utilizados, como lo son hidrógeno, carbono, sodio. Con lo dicho anteriormente, se puede encontrar que en un campo magnético determinado, haciendo uso de la ecuación del árbol, al comparar los resultados, esto coincide, lo cual da fe a lo dicho por Joseph Larmor en su teoría relacionada con el movimiento en el campo magnético de una partícula cargada. Palabras claves: átomo, campo, energía, excitación, frecuencia, intensidad, magnético, ondas. Introducción. En el siguiente trabajo se ha realizado con el propósito de comprender el fenómeno que ocurre cuando un núcleo es excitado mediante una onda de radiofrecuencia en un campo magnético. Para la comprobación de esto utilizamos un simulador de resonancia magnética dado por la Universidad de Colorado, el cual nos facilitará algunas técnicas fundamentales que nos va a permitir el aumento progresivo o descendente de radiofrecuencia y campo magnético, y a la vez nos permite el uso de distintas muestras de átomos cargadas de energía, todo con el fin de comprobar el punto de excitación que se necesita en un núcleo para lograr un estado de precisión. Cabe resaltar que dicho experimento se realizará con el fin de comprender la ley del árbol. Marco teórico. Cuando se coloca un paciente en un campo magnético externo, los protones se alinean con el campo en un movimiento de precesión a una velocidad angular determinada, denominada frecuencia de precesión del Larmor, que se utiliza para calcular el pulso de radiofrecuencia, que debe ser de la misma frecuencia que la frecuencia de precesión, que tiene que resultar del producto de los dos parámetros. En la imagen vemos la fórmula del amor. Esta fórmula está dada: omega es la frecuencia de precesión en megahercios, que es igual a beta 0, fuerza del campo magnético externo medido en Tesla, y Y, que es la constante del giro magnético característico para cada núcleo, que se mide en megahercios sobre Tesla. En el caso del hidrógeno es de 42.5 megahercios. Siempre los protones pueden absorber energía cuando son expuestos a ondas de radiofrecuencia, siempre que tengan la misma frecuencia de precesión de los protones. Cordial saludos, mi nombre es Luis Ángel Madrid Castro, estudiante de la Universidad Nacional Universidad de Distancia, estudiando actualmente el curso de Física de Imagen, y a continuación voy a explicar el laboratorio que se realizó. Bueno, ya hemos querido una simulación. Una vez que cada simulación se debe observar la pantalla presentada, observar qué pasa, qué está sucediendo de acuerdo a la teoría. Entonces, aquí observamos, estamos en resonancia magnética nuclear simplificada. Observamos los núcleos atómicos, vemos cómo oscilan, pero vemos que oscilan variadamente. Encontramos el campo magnético, que está simbolizado con estas flechas, las ondas de radio, la energía, imán principal, campo magnético. Inicialmente lo encontramos en 0.75 Tesla. Acá encontramos los átomos de muestra, aparece el hidrógeno, el nitrógeno, el sodio, entre otros. Encontramos la frecuencia, la emisión de ondas de radio, ver ondas, ver fotones. Encontramos la energía. La siguiente pregunta: seleccionar la pestaña
mejor simplificado, observar qué pasa cuando se realiza un cambio, hacer uno a la vez, describir qué sucede de acuerdo a la teoría. Para el átomo de hidrógeno, sintonizar un valor previsiblemente bajo, la intensidad de campo magnético B, botón principal. Cada tipo de núcleo atómico tiene un momento magnético diferente y por lo tanto una energía diferente. Excitar los núcleos, bueno, nos están pidiendo que movamos, que nos familiaricemos en resonancia magnética nuclear simplificada. Entonces, vamos a iniciar, vamos a dejar campo magnético en 0.65 Tesla. Vamos a encender la energía al 100%. Bueno, aquí lo que vamos viendo es que encendemos la energía al 100% y comienzan a aparecer las ondas de radiofrecuencia. Mire cómo se van emitiendo. Se evidencian claramente. Vamos a ver qué pasa acá. Ver fotones. Aquí se observa también de radiofrecuencia, pero así se ve muy feo la imagen. Vamos a dejarla mejor en ver onda. Siguen observando. Estamos trabajando con el átomo de hidrógeno. Acá en la energía observamos los átomos, los núcleos atómicos. Vamos a cambiar la frecuencia a ver qué sucede. Ahí la bajamos un poco. No se evidencia mucho aún. Sigo bajando. No se evidencia mucho tampoco. Bajamos un poco más. Aún no se observa mucho. Bajemos la frecuencia. No sé si sigamos bajando la frecuencia. Tampoco se observa. Bajemos un poco más. Aquí vamos observando que los núcleos atómicos se van subiendo en una sola línea. Y ahora vemos los fotones comienzan, se están apareciendo los fotones. Vemos cómo los núcleos atómicos comienzan a liberar la energía a través de los fotones para dar la imagen. Y vemos también cómo todos se unen horizontalmente, pero no están inestables. Bueno, y todos están estables. Los núcleos atómicos, ellos siguen oscilando variadamente y en algunas ocasiones vibran. Bajemos un poco más a ver qué pasa. Ahí está en una frecuencia de 31.9 MHz. Se puede evidenciar cómo los núcleos atómicos liberan la energía recibida para mandar la información y obtener así la imagen. Por resonancia magnética nuclear. Veamos acá en resonancia magnética simplificado. Aquí observamos un paciente también con los núcleos atómicos. Vamos la gradiente de campo magnético en horizontal y vertical. Vamos a encender la energía. Vamos a ver qué pasa con el paciente sin tumor y con tumor. Seguimos evidenciando cómo los núcleos atómicos ellos oscilan variadamente. Está el campo magnético en 0.75 Tesla. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a dejar un 0.5 Tesla. Vamos a subirle la gradiente horizontal. Vamos a subirla a 0.2 Tesla. Vamos a bajarle la frecuencia. Vamos a empezar desde acá atrás a ver qué sucede, qué vemos. Miren, todos están oscilando más consecutivamente. Miren, se están empezando, al poner la frecuencia en 15,
Algunos están liberando la energía, pero no todos. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir a 19 MHz. A ver qué sucede. Ahora están soltando la energía mucho más, pero no todos. Bueno, aquí en este punto ya todos comienzan a liberar la energía recibida para así obtener la imagen. Ellos envían los fotones se desplazan hacia el detector. Vamos a poner un tumor a ver qué pasa. Vean, cuando se aprecia un tumor, los núcleos atómicos se ven en mayor cantidad, mucho, mucho, mucho. Buenas, mi nombre es Heraldimón Flores Ortega. En este paso les voy a hablar sobre la sustentación del informe de laboratorio. En mis puntos asignados son discusión de resultados y conclusión. En la discusión de resultados se puede decir que mediante el experimento realizado se pudo comprobar que al momento de utilizar los elementos tales como hidrógeno, carbono y sodio en distintos campos magnéticos como 0,55 Tesla, 2,29 Tesla, 0,89 Tesla, respectivamente con una frecuencia de 10.0 a 23.4 MHz. Durante todos estos procesos se observó que existió una variación de ondas longitudinales y transversas. También se pudo conocer y comprobar que al utilizar la ley de Larmor con los datos estadísticos de Tesla y MHz y las constantes giromagnéticas de cada átomo, se pudo lograr que la ley es totalmente aplicable en cada caso. Por otra parte, también es muy importante reconocer la importancia que tiene el átomo de hidrógeno en el cuerpo humano, ya que gracias a este se puede crear imágenes con técnicas de resonancia magnética. Como se puede notar en el simulador MRI, que significa imágenes de resonancia magnética simplificada, al momento de utilizar la imagen de la cabeza, inmediatamente los átomos de hidrógeno se agruparon exactamente en la zona donde se encontraba el tumor. Y se pudo visualizar que en esa parte era mayor la aparición de ondas de radiofrecuencia transversal. Conclusión. Se puede decir que gracias a los avances de la tecnología, en especial de la resonancia magnética, podemos decir que hoy día ha facilitado el estudio de complejas situaciones clínicas. Una ayuda sin precedente en el diagnóstico por imágenes, por el fino detalle de las estructuras anatómicas que la resonancia magnética se manifiesta en sus distintas secuencias y ponderaciones. Aunque la resonancia magnética es un sistema diagnóstico en la actualidad costoso, ayuda a definir patologías, sus características, lo que determina la configuración de tratamientos y valoraciones clínicas. Con el tiempo, los avances de la resonancia magnética estarán en más centros diagnósticos del mundo, facilitando su acceso, de modo dándole una oportunidad a la población más vulnerable. Mediante la realización de este laboratorio se pudo concluir que gracias a la ley de Larmor se puede calcular la frecuencia en un campo magnético cuando se utiliza los elementos como hidrógeno, carbono y sodio. Cabe resaltar que cada elemento tiene un valor de constante giromagnética diferente y que para poder comenzar a emitir ondas de radiofrecuencia, estos necesitan un campo magnético y una frecuencia totalmente distinta. Gracias. Buenas, tutor y compañeros. Mi nombre es Ender Suárez Martínez. Actualmente estoy matriculado en el CAT Corozal en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación les voy a hablar de los siguientes términos: hiperintensidad e hipointensidad. Se va el mouse. Les voy a explicar algo aquí acerca de cómo se observa una imagen tanto en T1 como en T2 en resonancia magnética. Nos apoyaremos de estas imágenes como para tener más noción de la temática a tratar más adelante.
aquí observamos que esta imagen está en T1 y acá esta imagen está en T2. Aquí podemos hacer una diferencia en esta cavidad donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar que el líquido es totalmente oscuro o negro, pero acá es blanco o con una mayor tonificación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque el agua en T1 siempre en resonancia magnética la vamos a observar hipointensa, oscura. En cambio, en comparación con el T2, acá el agua no se observará hipointensa, sino con mayor intensidad de frecuencia, es decir, hiperintensa. Esto es porque el agua en T1, en un tiempo de relajación corto, la observaremos oscura o negra o hipointensa, y un T2, el agua se observará hiperintensa. Bueno, tenemos una pregunta acá, nos dice: cuando se realiza el experimento del tubo de ensayo con la grasa, se utiliza un TR de 395 ms, o sea, milisegundos, y un pulso de 180 grados. Nos dicen cómo se visualiza la sustancia en un T1. ¿Por qué decimos que es un T1? Porque aquí tenemos un tiempo de relajación corto que equivale a 395 milisegundos. Observen que para la grasa, tanto en un T1 como en un T2, la grasa viene siendo esto que se observa aquí como blanco, ¿sí? La vamos a observar siempre, se va a observar hiperintensa, siempre la vamos a observar hiperintensa, tanto en T1 como en T2, un tiempo de relajación corto o un tiempo de relajación largo, ¿sí? En cambio, observamos esta cavidad aquí, esto viene siendo la vejiga. La vejiga, acuérdense que el agua para el T1 siempre va a ser negro. Observen, aquí se ve negra, pero en el T2 cambia. Obsérvese que acá la vejiga se observa con una intensidad mayor. Es decir, no se observa hipodensa, sino hiperintensa. Hipointensa no se observa hiperintensa, casi con la misma tonificación de la grasa, ¿cierto? Entonces, nos dicen qué secuencia se utiliza y por qué. Bueno, la secuencia utilizada es un spin echo. ¿Por qué? Porque la obtención de la imagen, para la obtención de la imagen vamos a necesitar pulsos magnéticos de 90 y de 180 grados. Acá tenemos otra pregunta que dice: cuando se realiza el experimento del tubo de ensayo con el agua, se utiliza un TR de 2500 milisegundos y un TR de 400 milisegundos. ¿Cómo se visualiza la sustancia y por qué? Ojo que ya acá no estaremos hablando de grasa, sino de agua, ¿cierto? Para esta explicación me apoyo de estas dos imágenes, que son imágenes de corte axial de cráneo, ¿sí? Una referenciada en T2 y una en T1. Ya les había explicado. Observen cómo diferencio yo estos dos términos: TR 250 milisegundos y TR 400 milisegundos. Pues el TR de 250 milisegundos nos está indicando de que este es un tiempo de relajación largo, y el TR de 400 milisegundos es un tiempo de relajación corto. Entonces, el agua en esta imagen, que aquí observamos lo que es el líquido cefalorraquídeo, en T1 lo vamos a observar hipointenso, ¿cierto? Es decir, oscuro, se va a observar oscuro. Y en T2, solo en T2, el agua se observaría hiperintensa, ¿sí? Bueno, ¿qué secuencia se utiliza y por qué? Dicen. Bueno, se utiliza también
una secuencia de spin echo, porque estaremos trabajando con tiempos de relajación largos, los cuales son características esenciales de estas secuencias, ¿sí? Acá nos dice, explique qué proceso físico se presenta para que exista una diferencia en las imágenes entre la grasa y el agua. Al formarse la imagen en resonancia magnética, la secuencia T1 y T2. Bueno, el proceso físico que se utiliza para que exista una diferencia de las imágenes entre el agua y la grasa depende de la relajación longitudinal y la relajación transversa, y es definida como, bueno, T1, que es el tiempo que tarda cuando se alcanza el 63% de la magnetización longitudinal. En cambio, el T2 es el tiempo que transcurre cuando la imagen ha decaído hasta el 37% de su valor original. Otra diferencia, pues, que podemos observar aquí, como les habíamos dicho ya, es que el agua en este caso, en T1 se observa hipointensa y la grasa se observa hiperintensa, ¿sí? La vamos a observar hiperintensa tanto en T1 como en T2. En cambio acá no, observen que acá el agua en T2, porque para que el agua sea hiperintensa se requiere un tiempo de relajación más largo. Aquí observamos que la orina, en este caso en T2, se va a observar hiperintensa. Acá estaremos hablando de ultrasonidos. Nos dice la pregunta, explique con sus propias palabras cómo se realiza el efecto de Doppler y por qué es tan utilizado en el estudio de las estructuras vasculares. Bueno, para explicar este fenómeno me apoyaré de la siguiente figura. ¿Sí? Aquí estaré señalando cada ítem o cada imagen de la siguiente manera. Esta persona que está aquí la nombraremos como R1, que viene siendo receptor 1. La ambulancia viene siendo el emisor y acá tenemos el receptor número 2. A medida de que la ambulancia, cuando va emitiendo una fuente de onda de sonido, cuando ella se acerca al receptor número 2, el receptor va a percibir el sonido o la onda sonora con mayor intensidad, ¿sí? Cada vez que se acerca la onda va a ser mucho más grande, es decir, que va a ser más aguda a medida de que se acerca a R2. Pero en cambio, cuando ella se aleja de R1, va a ser más grave. Cada vez que se aleje va a ser más grave. Es decir, se va a ir escuchando menos. Bueno, ¿por qué es tan utilizada en el estudio de las estructuras vasculares? Bueno, el efecto de Doppler es muy importante porque nos permite realizar diagnósticos vasculares. Porque, bueno, porque proporciona información de la estructura interna de las venas y de las arterias, y gracias a ello pues podemos detectar lo que son las estenosis o las fístulas, ¿sí? Acá tenemos una explicación de lo que es. Explique las posibles reacciones de la onda del ultrasonido con la materia. Ay, este mouse sí se pierde. Bueno, cuando una onda de ultrasonido
interactúa con la materia, a medida de que ésta se propaga, se va a observar de que ésta va a perder su potencia, ¿sí? Debido al fenómeno de refracción. Cuando ocurre esto, se puede decir que la propagación de la energía, ¿sí?, de la energía cambia. Es decir, miren, observen aquí en esta imagen, aquí en este punto ocurre el fenómeno de refracción. Vean la secuencia de la onda, mírenla, es mayor aquí que al momento de interactuar con el tejido 2. Cambia la frecuencia, ¿cierto? La energía se modifica. Tomografía computarizada. Bueno, acá vamos a hablar en términos de tomografía. Dice, teniendo en cuenta el video del laboratorio, describa los factores técnicos que son variables en el estudio de cualquier muestra. Bueno, los factores que varían en la adquisición de las imágenes, tenemos en primera instancia lo que es el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿sí? Para la adquisición en tomografía también vamos a utilizar pues lo que es el motor rotor, ¿sí?, que es el que va a permitir que la muestra dé un giro de 360 grados, ¿sí? Y en ese giro de 360 grados pues el rayo o el haz de radiación va a penetrar en distintas proyecciones la estructura, ¿sí? Y dichos rayos van a ser detectados por el detector, ¿sí?, por esta parte que está acá. Entonces, de esta forma estaríamos hablando o refiriéndonos en la adquisición de la imagen o la reconstrucción volumétrica de la imagen. Acá nos dice qué factores intervienen en la formación de la imagen en tomografía y por qué podemos lograr imágenes en 3D con la tomografía computarizada. Como ya les había dicho, pues los factores primordiales es las técnicas de kilovoltaje y miliamperaje utilizadas en la radiación ionizante. Sabemos que la tomografía, mediante ella se adquieren reconstrucciones volumétricas en los 3 planos, en corte axial, corte coronal y corte sagital. Para la adquisición de una imagen en 3D, esta se da mediante la reconstrucción volumétrica cuando se unen o se fusionan los 3 planos. Gracias a esto se va a obtener una imagen en 3D.